Nos vamos a meter de lleno en un texto que analiza la sensibilidad química múltiple, la SQM. Y, la verdad, hay una idea que me ha dejado dándole vueltas. A ver, dispara. Pues que, según este documento, la SQM casi nunca viene sola. Es como la punta de un iceberg. Y la misión que tenemos hoy es justo esa: ver qué hay debajo, por qué pasa esto y qué otras patologías están ahí, conectadas. Claro. Y es que el texto nos da la clave, el concepto que lo une todo: los síndromes de sensibilización central. Eso es. Ese es el marco. La idea es dejar de ver cada dolencia como algo aislado y empezar a verlas como un archipiélago. Todo conectado por una misma causa, Una causa que está en el sistema nervioso central, ¿no? como si se desajustara. Exacto. Como si el procesador del cuerpo de repente subiera el volumen de todas las alarmas al máximo. Y esa hiperreactividad, pues, se manifiesta de 1000 formas distintas. Vale, pues vamos al lío. Sensibilización central. Suena muy técnico. Vamos a desgranarlo. ¿Qué es exactamente, según la fuente que manejamos? Pues mira, el texto lo explica con una analogía que creo que se entiende muy bien. Imagina que tu sistema nervioso es la alarma de una casa. ¿De acuerdo? Lo normal es que salte si alguien rompe una ventana, pero no si, no sé, si pasa un gato por el jardín. Lógico. Pues en un estado de sensibilización central, esa alarma se ha vuelto tan sensible que ya no salta con el gato, salta con una hoja que cae. El estímulo es mínimo, es inofensivo, pero la reacción del sistema es brutal. Se pierde la capacidad de filtrar. Entiendo. O sea que el umbral de lo que el cuerpo considera una amenaza se desploma por completo. Justo. Y aquí es donde el texto empieza a conectar puntos de una forma que a mí sinceramente me sorprendió. Empieza con la fibromialgia, que yo creo que mucha gente asocia solo con dolor, pero la fuente la mete en el mismo saco que la SQM. ¿Por qué? Pues porque desde la perspectiva de este documento comparte ese mismo mecanismo de base. La fibromialgia no es un problema solo de los músculos. Va más allá, claro. Se describe como un dolor generalizado, sí, pero siempre viene con más cosas. Rigidez, un sueño que no es reparador, una fatiga. Es el sistema nervioso central otra vez, interpretando sensaciones normales como la presión, como si fueran dolorosas. La alarma del dolor está siempre encendida. Y has dicho la palabra clave: fatiga, porque eso nos lleva directos a la siguiente pieza del puzzle que presenta el texto: la encefalomielitis miálgica. O el síndrome de fatiga crónica, ¿sí? Y aquí el documento hace una distinción que es crucial. Sí, esto para mí fue una bomba. No habla del típico estoy cansada, lo que describe es una locura. Una fatiga tan profunda que no es que no mejores si descansas, No. es que empeora con cualquier esfuerzo mínimo. El texto lo llama malestar postesfuerzo. O sea que ir a comprar el pan te puede dejar fuera de combate días. Es como una bancarrota energética. Esa es la clave. No es cansancio, es una disfunción total del metabolismo energético. Es como tener una batería que no solo no se recarga bien, sino que se agota de golpe con el mínimo uso. Y el texto añade una tercera pata a esto: la electrohipersensibilidad, la EHS. Cierto. La define como una respuesta biológica adversa a los campos electromagnéticos y subraya algo que dentro de este marco tiene toda la lógica. Que suele ir de la mano de la sensibilidad química. Exacto. Es como si esa alarma hipersensible ahora tuviera dos disparadores: los químicos y las ondas. El resultado, dice el texto, es que se intensifica el agotamiento neurológico. Lo fascinante, y es la gran idea de esta parte, es que el texto te obliga a cambiar el chip. No son 3 o 4 enfermedades separadas que tienes la mala suerte de que te toquen. No es una lotería. No. El planteamiento es que son distintas caras del mismo problema. Un sistema nervioso central que ha perdido su capacidad de regulación y está atascado en modo alerta máxima. Y a veces esa alerta se expresa como dolor, otras como fatiga extrema y otras como intolerancia a lo que te rodea. Justo. Vale, hasta aquí el sistema nervioso es el epicentro. Pero lo que me parece más potente del texto es que no se queda ahí. Dice que esta disfunción se expande, ¿no? Que tiene consecuencias físicas, muy tangibles, en otras partes del cuerpo. Menciona las mucosas. Exacto. Y este punto es fundamental para entender por qué es un proceso sistémico.
La sensibilización no es solo una percepción alterada en el cerebro. No es algo que te imaginas, para nada. El texto explica que esa hiperreactividad nerviosa acaba generando procesos de inflamación reales, pero una inflamación muy particular. Se produce sin que haya una infección que la cause. Es una falsa alarma que provoca un incendio real y da ejemplos muy, muy claros. El primero es el síndrome seco. Lo describe como sequedad de ojos, de boca, y lo califica de Sjögren secundario o funcional. Ahí la palabra funcional es la clave de todo. Significa que los síntomas son idénticos a los de una enfermedad autoinmune como el Sjögren, pero... ¿Pero no es autoinmune? Exacto. Buscas los anticuerpos específicos en la sangre y no están. No hay un ataque autoinmune clásico. El origen, según la fuente, es esta disfunción neuroinflamatoria. Un momento, pero entonces, ¿cómo se puede estar tan seguro de esa conexión? La sequedad de ojos podría ser por 1000 cosas. ¿El texto da alguna prueba más? Sí. El argumento más potente viene con el siguiente ejemplo. La cistitis irritativa. Describe un cuadro con los mismos síntomas que una infección de orina. Dolor, ardor, ganas constantes de ir al baño. Lo típico, sí. Pero la persona se hace un urocultivo y sale negativo. Y se hace otro y negativo. No hay bacterias. La vejiga está inflamada, sí, pero no por una infección. La causa, según este modelo, es una irritación por la eliminación de tóxicos en un tejido que ya es hipersensible. Entendido. El diagnóstico es por exclusión y por el cuadro general. Si tienes un sistema nervioso en llamas y de repente aparece una inflamación sin causa, pues la conexión es la explicación más plausible. Y la misma lógica se aplica al colon irritable, ¿no? La misma. El texto lo llama una expresión de hipersensibilidad visceral. El intestino pasa a formar parte de ese sistema de alarma hiperreactivo. Dolor, hinchazón. Sí, y lo más importante es que subraya la conexión directa con la ingesta de ciertos alimentos o la exposición a químicos. El intestino reacciona de forma desproporcionada. Se inflama no por un problema del propio órgano, sino como parte de esta sensibilización general. O sea que el problema se expande, empieza en el sistema nervioso y acaba afectando a las barreras físicas, la boca, los ojos, la vejiga, el intestino. Y esto me lleva a una pregunta. Si el cuerpo reacciona así a estímulos internos, ¿qué pasa cuando le metemos leña al fuego desde fuera? Con los químicos. Supongo que el texto habla de eso. Claro, esa es la siguiente pieza clave. Hasta ahora hemos hablado de la reacción, pero ahora el texto se centra en los agentes externos. Y aquí introduce un concepto fundamental: los disruptores endocrinos. Bueno, la explicación que da la fuente es bastante gráfica, la verdad. Habla de sustancias químicas sintéticas creadas por el ser humano que interfieren con nuestro sistema hormonal. El mecanismo principal es el del mimetismo hormonal. Mimetismo, que imitan. Eso es. La mejor analogía es la de un sistema de llaves y cerraduras. Tus hormonas, como los estrógenos o las tiroideas, son las llaves maestras. Encajan perfecto en las cerraduras de tus células, los receptores, y dan una orden. Ok, llaves y cerraduras. Lo pillo. ¿Y los disruptores? Son llaves falsas, copias baratas. Se parecen lo suficiente a las llaves maestras como para colarse en la cerradura. Ah, claro. Esa analogía es perfecta. Y las consecuencias de ese caos que describe el texto son bastante serias. Habla de alteraciones tiroideas, de hipotiroidismo funcional, que entiendo que es cuando la tiroides va a medio gas, pero los análisis estándar no lo pillan bien. Exacto. También menciona desajustes metabólicos, problemas con el ciclo hormonal. Y lo más importante, el documento vincula esto directamente con el empeoramiento de los síntomas centrales. Ahí está el círculo vicioso. Terrible. La exposición a químicos, que es el disparador, también altera tu sistema hormonal, lo que a su vez agrava la fatiga, la niebla mental y la propia sensibilidad. Es echar gasolina a un fuego que tú misma has provocado. Con esto me queda una última duda. Una conexión que me cuesta un poco hacer. Entiendo cómo un químico puede irritar la nariz o afectar al cerebro, pero el texto da un último salto y lo conecta con el dolor de espalda o de cuello, con la patología musculoesquelética. ¿Cómo es posible que oler un ambientador acabe provocando una contractura? ¿Cuál es la cadena de eventos que describe? Es una pregunta excelente, porque parece un salto ilógico, pero la fuente detalla una cascada de reacciones muy concreta.
Todo empieza con la exposición al químico. Vale. Esa exposición, a un nivel profundo, el cuerpo la interpreta como una agresión y activa una respuesta de estrés neurovegetativo, la clásica respuesta de lucha o huida. De acuerdo. El cuerpo se pone en modo de máxima alerta. ¿Y eso qué provoca en los músculos? Esa respuesta de alarma, si se mantiene en el tiempo, provoca una tensión muscular involuntaria y sostenida. Piensa en alguien que vive en un susto permanente. Los hombros encogidos, la mandíbula apretada. Exacto. Si esta situación se cronifica, esa tensión constante es el caldo de cultivo perfecto para las contracturas crónicas y los puntos gatillo miofasciales. Los famosos nudos que tenemos todos en la espalda. Esos mismos, pero llevados a un extremo patológico. Se convierten en focos de dolor constante, que además irradian a otras zonas, y el resultado final es un círculo vicioso. La tensión crea dolor, el dolor más tensión, el umbral del dolor baja, y la persona se mueve menos, lo que aumenta la rigidez. Así es como un estímulo químico ambiental se traduce en un dolor físico crónico, y muy, muy real. Es tremendo pensar que todo empieza con algo tan invisible como un compuesto en el aire y acaba con una persona que no puede ni moverse. La conexión es brutal. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la gran conclusión del texto? Pues la conclusión principal es un cambio de paradigma. Señala que tratar estas cosas, el colon irritable por un lado, la fatiga por otro, el dolor muscular con otro especialista, de forma aislada, sin tener en cuenta la S2M y la exposición a tóxicos, pues está condenado al fracaso. O a mejoras muy pequeñas, ¿no? A mejoras muy parciales y temporales, sí. Sería como intentar secar el suelo sin cerrar el grifo que gotea. Claro, esa es la imagen. La tesis central es que la SQM no es una alergia ni una manía, debe entenderse como lo que es, un proceso sistémico complejo. El texto lo llama neuroinmunoendocrino, implica a los tres sistemas. Al nervioso, al inmune y al hormonal. Por eso la fuente aboga por un enfoque clínico global, coordinado. No se pueden tratar las ramas sin entender cuál es la raíz del problema. Partido de un sistema nervioso hiperreactivo, una alarma loca, y a partir de ahí el documento nos ha mostrado cómo esa disfunción se extiende, provocando inflamación, cómo los químicos externos sabotean nuestro sistema hormonal y cómo todo esto culmina en un dolor crónico que te incapacita. Es una red de interacciones increíble. Lo es. Y esto nos deja con una reflexión final que va más allá del propio texto. Si este modelo es correcto, si el sistema nervioso, el endocrino y el inmune están tan ligados que un problema en uno arrastra a los demás, ¿qué implica esto para cómo entendemos la salud en general? Buena pregunta. Nos obliga quizá a repensar esa división tan estricta de la medicina en especialidades, donde el neurólogo mira el cerebro, el digestivo el intestino, a veces sin hablar entre ellos. Quizá el cuerpo no funciona en compartimentos estancos y este tipo de patologías son la prueba más clara de ello.